Entonces mi pregunta es para el señor Hals Menuel. En su última diapositiva llegó a la conclusión de que el politeísmo y el relativismo relativista emergen de la democracia coercitiva y solo quería que ampliara la causalidad aquí. Gracias. Sí, es una muy buena pregunta. Voy a decirla. Fue una declaración muy hipotética, simplemente. La tomé de la realidad imperial IAL. Las repúblicas griegas se caracterizaban típicamente por el politeísmo y mencioné que Sócrates, Platón, Aros se rebeló precisamente contra esto. Encontramos lo mismo en Roma. Encontramos lo mismo dentro de las tribus germánicas y en otros lugares. Y creo que la conexión es que, la apelación a la autoridad religiosa, que eran típicamente ancestros, así que este libro de F. Cange en el siglo XIX, justo en la ciudad de la antigüedad, que describe los sentimientos religiosos de los romanos y griegos, etc., era esencialmente un culto a los antepasados. Entonces, ¿cómo es posible que esa gente llegue a referirse a las mismas autoridades? Y creo que es una consecuencia que resulta de la discusión. Con el tiempo, es el tipo de empresa filosófica que se deja pasar mejor a través de intercambios, discusiones y demás, y que se concentró en Atenas como centro intelectual, por lo que se obtiene este tipo de resultados, pero en una sociedad libre emerge lentamente. Es un proceso lento y puede ser acelerado o también impuesto por la derecha política monárquica del CPS. Una monarquía normalmente preferiría un régimen monoteísta y es por eso que en la Edad Media cristiana y en el periodo moderno temprano el monoteísmo se considera un rasgo característico de una civilización. Y la gente lo ha hecho darse cuenta de que solo existe este Dios, así que creo que en la medida en que la sociedad está bajo la presión de las fuerzas democráticas que he descrito como democracia coercitiva, vuelve a un estado más primitivo mientras se vuelve más natural que, bueno, la gente vuelve a caer en algún tipo de relativismo hipoís porque ya no están interesados en cuestiones de verdad, ¿cierto? La cuestión precisa es siempre una cuestión de decisión y de compromiso, entonces no pierdes tiempo en la cuestión de la verdad. Es cierto que solo hay un Dios, pero la pregunta está bien. Quiero decir, tú crees en este Dios, yo creo en este Dios. ¿Qué diablos? Está bien, déjalos. Incluya todo en nuestro panteón y todos tienen esta obra, así que hacemos felices a todos. Creo que ese es un argumento teológico. Yo propondría mis preguntas de manera segura o supongo que si alguien más quiere responder. ¿Podría usted? Supongo que esto es desde una perspectiva estadounidense, pero podría comentar sobre las tasas de interés. Supongo que durante la última década, ¿cuál es su impresión? Y si no hubiera un banco central donde las tasas de interés del mercado se hubieran comportado de manera diferente, creo que es muy difícil juzgarlas. Tasas de interés en un entorno fiat porque son productos de la planificación central, por lo que los bancos centrales básicamente deciden la tasa de interés porque compran y venden bonos de una manera que genera la tasa de interés que quieren. Y, por supuesto, tienen el monopolio sobre la creación del dinero o al menos ellos y sus bancos tienen el monopolio sobre la creación del dinero, por lo que pueden controlar la oferta monetaria, pueden controlar el precio del dinero y, por lo tanto, pueden imponer una tasa de interés. A la sociedad le gusta efectivamente una situación de control de precios, por lo que es un poco como intentar adivinar cuál sería el precio de las patatas en una situación en la que hay una junta central de planificación para las patatas. Es difícil saberlo porque si la Junta Central de Planificación no estuviera allí, entonces toda la industria de la papa sería bastante diferente, así que la respuesta que yo diría es no tendría respuestas claras a las tasas de interés específicas a corto plazo, no podría
decirles lo que saben en el año 2000. Las tasas de interés deberían haber estado en 6%, pero en realidad estaban en 3 o algo así. No creo que se pueda hacer algo así porque es una política en constante cambio, que sigue el Banco Central, pero me imagino que sí si no hubiera habido un Banco Central, entonces habría dinero fuerte, por lo que no habría inflación y, por lo tanto, la gente tendría una preferencia temporal mucho menor y, por lo tanto, las tasas de interés probablemente disminuirían con el tiempo y quiero decir, depende de cuándo en su situación hipotética. No quieres tener bancos centrales, simplemente no tenemos bancos centrales desde el primer día o nos deshicimos de ellos la semana pasada, así que depende, pero ya sabes. Cuanto más tiempo hayamos tenido sin bancos centrales, entonces me imagino que el interés será más bajo. Creo que. Bueno, me gustaría agregar que en un régimen de dinero fiat la tasa de interés del mercado sería más baja de lo que sería en ausencia de un sistema de dinero fiat porque en un sistema de dinero fiat, como ustedes saben, los bancos crean dinero a través de préstamos. Entonces aumentan la oferta de crédito y presionan hacia abajo la tasa de interés del mercado por debajo del nivel que prevalecería sin tal aumento en el crédito bancario, en ausencia de tal expansión del crédito bancario, entonces posiblemente la idea llevaría a la conclusión de que la tasa de interés serían algo más altos de lo que son en las condiciones actuales, pero entonces el mundo se vería muy diferente, tal vez. Habría cambios tremendos en lo que respecta al ahorro y la inversión, demanda, por lo que es realmente difícil decir dónde estaría la tasa de interés. Mi opinión sería la tasa de interés sería un poco más alto, sí, bajo el régimen actual. Por supuesto, usted puede hacer que tenga tasas de interés negativas porque siempre puede recuperar sus pérdidas imprimiendo sumas adicionales de dinero, así que incluso aunque la tasa esté por debajo de cero, sí, usted está en la posición de ala institución que produce pérdidas de dinero no son pérdidas en el mismo sentido que lo serían para los individuos privados. Nadie más. No tengo una pregunta para Sanam. Entonces usted está diciendo que en el proceso de civilización el tiempo social la tasa de preferencia cae y, en algún momento, alcanza o la tasa de interés nominal alcanza un nivel en el que iguala el costo del almacenamiento de dinero y el riesgo de perderlo, pero ¿qué pasa con la prima de riesgo y la tasa de interés nominal? Eso no impediría que alguna vez caiga la tasa de interés nominal al nivel del costo de mantener dinero. Quiero decir, creo que hay una prima de riesgo al prestar el dinero. También hay una prima de riesgo al conservar el dinero, por lo que es totalmente concebible que el riesgo también disminuya, por lo que hay un costo a retener el dinero y el riesgo de retener el dinero y luego hay un costo de prestarlo ahora con el tiempo y a medida que la preferencia temporal cae, se esperaría que el riesgo de incumplimiento y el riesgo de tomar el dinero y huir también se mantuvieran disminuyendo con el tiempo. Porque las personas tienen una menor preferencia temporal, es más probable que se comprometan con sus contratos, así que sigo pensando que cuanto más reduzcamos nuestra preferencia temporal, eventualmente la preferencia temporal debe ir por debajo del costo de almacenamiento. Bueno, creo que ni siquiera es necesario. Para llegar a la idea de los costos de almacenamiento solo hay que pensar en el régimen monetario deflacionario, digamos que los precios caen un 2% con el tiempo, por lo que eso sería una prima de inflación negativa en la tasa de interés nominal y si la tasa de interés real subyacente correspondería con un signo positivo con la caída de los precios, entonces puedes tener una tasa de interés nominal cero, pero en términos reales tienes una tasa de interés real positiva que es
Perfectamente imaginable. Creo que quiero decir, si inviertes bien, siempre debe haber un incentivo correcto para que usted renuncie a los beneficios de tener efectivo disponible, es decir, incluso si tiene una situación deflacionaria de precios en términos reales, usted gana un 2%, por lo que para incitarlo a renunciar a su liquidez e invertir en para el proyecto, es necesario que le paguen más, por lo que debe tener más del 2%, ¿verdad? Quiero decir, el costo de mantener el dinero, sí, es cierto, entran en juego, porque la gente, quiero decir, ahora también es costoso de mantener dinero porque la gente todavía tiene dinero porque hay beneficios no monetarios relacionados con tener efectivo, ¿cierto? Te estás beneficiando de la liquidez, te estás beneficiando de un bien que no tiene riesgo de contraparte y cosas así, y es por eso que la gente tiene efectivo y los inversores de hoy tienen mucho efectivo. Aunque sí, porque si algo de contingencia llega mientras tanto, todavía tienes control sobre el dinero. Esa es una de las razones por las que la gente no quiere renunciar a su dinero. El motivo para tener dinero es una especie de seguro contra la incertidumbre, y tener dinero hace que sea más fácil lidiar con la incertidumbre, aunque también soy algo escéptico sobre esta idea de que la tasa de interés podría caer a cero. Significa algo que está bien si le presto el dinero por un año a alguien. ¿Qué sucede si algo sucede en ese año y necesito el dinero con urgencia, pero lo he prestado, así que tener dinero te garantiza contra cualquier cosa, tipo de contingencia que surge mientras tanto, y para renunciar a eso querrías tener una recompensa por esto, porque renuncias a esta posibilidad de lidiar con contingencias imprevistas durante la duración del préstamo que sea otorgado. Quiero decir, creo que es justo decir que, en las condiciones actuales, la principal preocupación que todos deberíamos tener es que los bancos centrales sigan bajando las tasas de interés, manipulando los mercados de crédito para, ya sabes, obtener un auge artificial que provoque un consumo excesivo y una inversión de millas, y vimos eso el jueves pasado. La Reserva Federal recortó las tasas de interés en 50 puntos básicos y el Banco Central Europeo ha recortado las tasas de interés, y estamos en el comienzo. Pienso en otro enorme ciclo de recortes de tasas de interés y, por supuesto, causando nuevamente un exceso de consumo. Mal inversión. Por lo tanto, es posible que no muy pronto nos enfrentemos a una situación en la que las tasas de interés se acerquen nuevamente a la línea cero. Por supuesto, eso es una indicación en el actual régimen monetario fiduciario de que otros problemas, otras crisis seguirán. Pero creo que la probabilidad de que permanezcamos en territorio extendido de tasa de interés cero está disminuyendo debido al conflicto de Ucrania y toda la guerra financiera que se ha llevado a cabo contra Rusia y todos los partidarios de Rusia. Ahora hay muchos países que tienen alternativas al sistema de pago SWIFT y a los mercados financieros europeos, así que hemos estado cavando nuestras propias tumbas, y la razón por la cual las tasas de interés bajas podrían mantenerse durante un periodo tan largo, más de 10 años en realidad en algunos países, fue debido a la falta de alternativas. Hemos estado construyendo alternativas en los últimos años, así que esto es solo, pero quiero decir, estoy de acuerdo con su evaluación general, pero quiero decir que los tiempos felices para nuestros bancos centrales se están acortando. Gracias. Algo más que agregar a la cuestión del interés. Si nos fijamos en los componentes del interés nominal y la baja preferencia temporal y el dinero fuerte, ciertamente conducirán a la desaparición de la prima de poder adquisitivo.
Tal vez no esté tan seguro de la prima de los términos de intercambio que se le ocurrió a Arbot. Y una cosa que no desaparecerá es la prima de riesgo si la ves como el riesgo percibido de no recibir el reembolso, así que creo que no solo se necesita baja preferencia temporal y dinero fuerte, sino también confianza. Creo que hay que agregar confianza en la imagen de la confianza social para llevar ese componente a cero y yo sugeriría que la teoría del interés originario de Guido probablemente se ajuste un poco mejor a la teoría del interés originario de GGTO porque usted dio el ejemplo de otorgar un préstamo con interés cero a la familia y amigos, y no creo que eso sea solo explicable o más fácil o mejor explicable por una baja preferencia temporal. Creo que la sugerencia de Guido de que puede deberse a una menor diferencia entre medios y fines, lo que significa que puede ser un fin en sí mismo para ustedes. Proporcionar a familiares y amigos sin la prima es una mejor explicación para eso, así que intentaría tener eso en cuenta al calcular cómo podría caer a cero. Y creo que también la confianza vuelve a jugar un papel importante. Yo diría que sí. Creo que es un buen punto para incluir el componente de confianza, pero yo diría que también es un proxy si quieres una preferencia temporal. Porque cuanto menor es la preferencia temporal, menos personas son más confiables y yo diría que, en última instancia, la U más acumulas saldos de efectivo cuanto más disminuye la utilidad de un saldo de efectivo. Tal vez debería haber especificado esto en detalle, pero la utilidad del dinero es lo que tiene la menor utilidad marginal decreciente, porque puedes cambiarlo fácilmente por todo lo demás, excepto su utilidad aún disminuye. Su primer dólar no es tan valioso como cuando pasa de 100 millones a 100 millones de pesos en un peso, por lo que el primer dólar es obviamente mucho más valioso. Por lo que la utilidad marginal del dinero disminuye y después de un tiempo, cuanto más dinero acumula, vea el beneficio de la diversificación al no tener el dinero usted mismo porque entonces, si su dinero se ve comprometido o robado, todo se verá comprometido o robado, pero podría diversificar prestándole a otros para ver cómo la utilidad marginal de los préstamos puede ser positiva. Para el caso que mencionaste, que es que obtienes algo de valor al prestar a otros sin interés, pero también al diversificarte al tener todo tu dinero en un solo lugar. La tasa de interés es extremadamente interesante, es un fenómeno económico extremadamente interesante y creo que es muy importante y eso es solo un comentario adicional. Para hacer una distinción cuando se observa la tasa de interés del mercado, consta de varios componentes y un componente se llama tasa de interés originaria y ese es en realidad el componente realmente interesante. La tasa de interés del mercado, la tasa de interés normal del mercado, depende de muchos factores dependiendo de ciertas condiciones de los regímenes, pero solo quería recordarnos que, por ejemplo, a mi Rothbard y, en particular a Ludic de Maisis se les ocurrió esta teoría pura de la preferencia temporal. Y dice la tasa de interés original que tenemos tú y yo no puede desaparecer, no puede caer a cero y mucho menos volverse negativa, por lo que cada vez que las tasas de interés bajan mucho y los bancos centrales comienzan a manipular los mercados crediticios, eso es una clara indicación de que se avecina una distorsión. Y porque sabemos, por razones lógicas de acción, que la tasa de interés original nunca puede caer a cero. ¿Sabes? ¿Tienes algunos comentarios? No, quise decir perfectamente, no, quiero decir, entonces. Se volvería técnico porque, pero estoy de acuerdo con la forma en que lo dices. Muy. Aplausos. Diplomático, la diferencia realmente concierne a, quiero decir, todos los CH están de acuerdo en que hay un componente puro de la tasa de interés y lo que hace que sea poco probable que la tasa de interés del mercado caiga a cero. Entonces, ¿cuál es la causa de la tasa de interés pura? Y he argumentado en varios trabajos que es
El valor repartido entre los medios y los fines correctos si usamos cualquier medio, necesariamente. El propósito de los medios es ayudarnos a alcanzar el fin, por lo que desmerece su valor. El fin, necesariamente, los medios deben tener un valor menor que el fin. Así que eso está realmente en el origen y he criticado la teoría de la preferencia temporal de la tasa de interés, que creo tanto en la versión backiana como en la versión misesiana. Realmente no explico ese componente puro de la referencia de tiempo, pero me encantaría no entrar en esto, pero puedes leer el documento, está en línea, este documento A2 con el título A, una teoría del interés, vale. ¿Te refieres a aquel donde los medios son el fin y el medio A en el caso del derecho de préstamo familiar puede ser el final, entonces en ese caso no hay tasa de interés? Sí, no hay más. Intereses. Interés cero. Profesor, gracias por su presentación. Cambiando un poco de tema, un poco hacia su uso del principio Paro 2080, ¿puede elaborar un poco más si eso es solo una regla general? ¿Puede imaginar un escenario en el que haya un elemento incondicional más comprometido que tal vez se requiera menos del 20%? No, esta regla PERE es solo una regla general, así que, por supuesto, es una especulación. ¿Tiene algún tipo de sentido que lo básico es simplemente que la mayor parte del trabajo lo realizan muy pocas personas? Obtienen el resultado y la mayor parte de las personas que no cuentan, simplemente siguen, pero eso no es una ley estricta ni nada por el estilo, solo pensé que podría ser una guía útil para evaluar ciertas situaciones, pero es la regla par. No. Estrictamente hablando una leía mi pregunta. En realidad voy a repetir mi pregunta, ya discutimos esto en privado con el profesor Mania. También la segunda parte es para el profesor Japera. ¿Es posible o es posible una democracia no coercitiva, y si es, hasta qué punto se puede mantener en un orden natural? Esa es la segunda parte de la pregunta. Sí, creo que si recuerdas lo que dije sobre el orden natural o natural. Si ese orden natural está vigente, entonces básicamente tienes una democracia no corrosiva. En numerosas organizaciones que están organizadas democráticamente, por ejemplo, pero puedes salir, por lo que la democracia coercitiva más fundamental. El criterio más fundamental es que no hay opción de salida. De hecho, eres el monopolio y todos participan en lo que diga el monopolista. No hay opción de salida. Es una muy buena pregunta, y el trabajo empírico de Acosanal que me he referido muestra que, quiero decir, incluso en estas sociedades de debate, en estos clubes intelectuales, recurrieron a presiones internas e incluso presión de la prensa social fuera del club, pero la gente no se ajustaría a las decisiones que se han tomado internamente, lo que demuestra lo que quiero decir. En una economía de mercado, lo bueno es que tienes acuerdos parciales, como dije bien, y eso siempre es posible. Quiero decir, el caso más difícil en la práctica que demuestra que se puede ir más allá es el matrimonio, al menos digamos que no sé exactamente cómo es en el Islam, pero en el cristianismo el matrimonio es realmente un compromiso indefinido. Obligación mutua que es una tarea difícil.
1. Quiero decir, y solo miras las tasas de divorcio, quiero decir, ves lo difícil que es mantener esto en la práctica, pero esa es realmente la única excepción que he visto. Son solo 2 personas, así que tan pronto como tienes muchas personas y tan pronto como el compromiso ya no es simplemente limitado, es prácticamente imposible que se obtenga algún tipo de democracia de votación. No en el sentido misesiano fian de una democracia de proceso, sino una democracia de votación en funcionamiento. Simplemente no lo veo, creo que es completamente antinatural. I would like to bring Stefan into the game. Creo que la vida comienza en la concepción y creo que es arbitrario decir que comienza con el nacimiento o es 8 meses o algo así. Yo no creo que sea un intruso el feto. Porque un intruso es responsable de estar allí donde no debería estar y donde se supone que debe estar el feto. Si no es donde está el feto, así que veo es más como un barco en el océano y digamos que de repente aparece un niño de 1 año en tu barco. ¿Tienes derecho a tirarlo? No lo creo. También. No sé si los escenarios de botes salvavidas son siempre la mejor manera de analizar estas cosas, pero en el embarazo, lo cual es algo normal. Estoy de acuerdo. Creo que Walter Block es incorrecto al llamar al feto intruso. Está claramente invitado, al menos en la mayoría de los casos, por las acciones voluntarias de los padres. Para mí, la pregunta es, bueno, entonces, si la madre tiene derecho a interrumpir el embarazo tempranamente, no es porque sea un intruso, es porque diríamos que el feto aún no tiene derechos, pero diríamos que en las últimas etapas del embarazo consideramos que el feto tiene derechos y en ese punto la madre tiene obligaciones positivas para con el bebé, incluido mantenerlo con vida. Así que ese es el argumento básico mío. Todo mi argumento es que esa es una forma de verlo y todos tendrán opiniones diferentes, así que, en última instancia, creo que la respuesta correcta desde el punto de vista legal es simplemente bajar la jurisdicción al nivel familiar y luego ellos toman la decisión y luego la ley que rige es la ley de la madre y el derecho familiar y eso resuelve muchos de estos disputas, básicamente. Sí, adelante, ¿qué puede hacer una pregunta de seguimiento? Seguro, está bien, así que digamos que 2 hombres y mujeres se reúnen y hacen que un niño sea correcto y luego hacen la declaración pública. Sí, deseamos que este niño sea allí y están muy felices y demás. Este niño tiene derecho a existir en el cuerpo de la mujer. En mi opinión, se puede argumentar que sí, pero esa es una pregunta separada de la cuestión de jurisdicción, ¿vale? Entonces yo diría que en las últimas etapas del embarazo, si no hay un problema de salud grave, la madre haría mal en abortar, pero ella es la jurisdicción, así que esa es la respuesta. Sí, quiero decir. Pero la pregunta es ¿cuál es su argumento? El bebé no es portador de un derecho mientras sea un feto. No, ese no es mi argumento, pero eso es lo que acabas de decir. No, creo que en las últimas etapas del embarazo se podría argumentar que el feto tiene derechos y el madre tiene derecho a no matarlo, pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la causa de los derechos? ¿De dónde provienen los derechos? El potencial por razones de racionalidad, pero el potencial está ahí desde el primer día. Estoy de acuerdo, sé que no es un tema fácil, sí. Pero su pregunta es para mí. Entonces, ¿qué haces si alguien tiene un aborto? ¿Tratas eso como un asesinato? Entonces estarías a favor de cualquier cosa que ejecute a la mujer o al médico que la ayudó. Creo que lo harás. Quiero decir, nosotros, como libertarios también tenemos que ser de alguna manera personas razonables para que no encuentres a nadie que diga que alguien ha abortado que esa mujer ahora debe ser asesinada o debe ser encarcelada. Un encarcelamiento de por vida para la mujer, eso es lo único que
Preocupaba a Stefan como en lo que a mí me preocupa, podemos llamarlo. Como queramos, la pregunta es qué hacemos al respecto cuando ocurra, y no creo que obtengas algún tipo de mayoría significativa. En cualquier parte del mundo se diría que el médico y la mujer ahora tienen que ser asesinados, ejecutados, encarcelados de por vida, incluso aparte de cosas como la violación y todo ese tipo de problemas, así que realmente no importa cómo lo llames, qué hagas. Si ocurre, a mí no creo que lo harías, alegarías esto debería tratarse como el caso en el que tú me asesinas o yo te mato. No. Arrojaría el primero, no arrojaría el primero. Está bien, pero, por supuesto, bajo la teoría del bloque de Walter, la mujer y ella violaron a Mike. No, estaba diciendo que, según la teoría de Walter, si una mujer es una mujer embarazada sustituta y abortó al bebé, ahora está violando un delito contra la propiedad, contra su dueño de esclavos, así que tal vez él podría poner ella en prisión de acuerdo con su teoría, lo que muestra lo loco que es. Pero, sí, quiero decir. Veo el punto. Estoy de acuerdo en principio, pero ahora, mirando la práctica de nuevo, hay una gran diferencia entre una mujer que sale de desesperación, aborta, está bien, y ella está desgarrada, etc., y quién querría castigarla. Pero quiero decir, también hay mujeres que hacen esto rutinariamente bien, quienes solo quiero decir, ellas se van de vacaciones, o sí, las vacaciones están en marcha. La fecha equivocada, así que primero necesito tener una cita en el hospital y hacerme un aborto. Quiero decir, lo siento, quiero decir, para mí, esto es un delito, esto es realmente. Y debe haber alguna sanción allí. Pero ¿cuál sería la sanción? Solo quería hacer un breve comentario sobre la idea de que el feto puede ser invitado por la madre. No lo creo porque si invitas a alguien, debe aceptar la invitación y el feto no aceptó ninguna invitación. La analogía no creo que funcione. Bien, sí, en realidad, ese es uno de los desacuerdos de Walter Block conmigo. Él piensa que el feto no puede ser una invitación como normalmente todos somos invitados aquí, y se podría argumentar que si invitas a alguien a tu casa a cenar y se desata una tormenta, no puedes simplemente echarlo y hacerlo morir. Hay una condición implícita de que tienes que albergarlo por un tiempo justo en tiempos de peligro. El argumento es que, bueno, el feto no existe en el momento del acto de creación y, por lo tanto, no puede haber ningún contrato, pero eso no es así. La teoría del contrato de Rothbard es una teoría del contrato de transferencia de título y no considera el contrato como obligaciones vinculantes como todos piensan en ellas, pero simplemente transfiere el título de propiedad, por lo que los contratos no tienen nada que ver con obligaciones vinculantes. Lo que tiene que ver con la causalidad, el elemento es la causalidad, así que sabes, por ejemplo, si planto una bomba debajo del bosque junto a un árbol en el bosque sin dueño con la esperanza de que algún día algún niño lo cruce una mina terrestre, digamos, y muera cuando haga esto, y 2 años después este niño pequeño que ni siquiera era nacido el día que cometí el acto. Creo que todavía soy responsable de lo que pasó porque fue mi acción la que causó el daño al niño, así que la pregunta es una cuestión de responsabilidad por las acciones de uno. No es una cuestión del contrato, así que creo que cuando se crea un niño que se encuentra naturalmente en el estado de dependencia de los padres, eso le da el derecho que da lugar a la
Obligación de mantener al niño, y eso incluiría no matarlo si no tienes una buena razón, es por la que creo que se podría clasificar el aborto tardío como asesinato, pero luego la pregunta es quién debería tener jurisdicción sobre eso. Por eso surge la cuestión de la jurisdicción y en cuanto a tener que cuidar al niño porque es su producto. La pregunta es entonces, por supuesto, donde nuevamente no existía una respuesta clara sobre cuánto tiempo dura esa obligación. Quiero decir, si tiene un niño, por ejemplo, que simplemente se niega a hacer cualquier cosa, simplemente dijo, soy su chico, eres responsable de mí hasta que muera y, ¿hasta qué punto tienes que apoyarlo? No creo, quiero decir, hay ciertas preguntas para las cuales no existe una respuesta clara. Existen preguntas para las cuales sí tenemos una respuesta clara. Respuesta. Pero también existen ciertas cosas donde debemos decir no sé cuál es la respuesta precisa a esa pregunta. Tenemos que mantener al niño hasta que tenga 6, hasta que tenga 7, hasta que tenga 80. Espero que mi hijo sí. No. Espera que lo apoye hasta que él hasta que tenga 100 años o algo así. Creo que eso sería un poco excesivo en términos de expectativas. Sí, creo que en uno de mis artículos hablo de eso. La razón por la que los tribunales no otorgan un desempeño específico al hacer cumplir los contratos, simplemente dicen, oh, has incumplido un contrato, tienes que pagar daños monetarios. Es que reconocen que algunos tipos de contratos o algunos tipos de obligaciones no se pueden hacer cumplir mediante una orden y uno sería para ser un buen padre. Quiero decir, si eres tan mal padre que necesitas que un juez te diga que eres un buen padre, no vas a ser un buen padre. Creo que la única forma en que podría manifestarse sería lo que la ley romana o la ley civil, lo siento, la ley civil en Europa tiene en algunos países como Francia y en mi estado natal de Luisiana, es lo que se llama dirigible forzado, que se basa en la idea de que mira, si tienes un hijo, que es un no importa, es mejor que tengas que cuidar al niño en la sociedad en general en materia de bienestar, así que creo que podríamos decir eso, pero básicamente la idea es que cada niño tiene derecho a una parte forzada de sus padres. Patrimonio, así que no es una obligación, es solo que el niño tiene un derecho de propiedad sobre parte del patrimonio. Porque la teoría es que es mejor que los padres tengan que cuidar al niño que el estado de bienestar, así que sí. Entonces criticarías las leyes de herencia estadounidenses, donde tienes control total sobre ellas y los niños no tendrían derecho a ninguna parte de tu propiedad. Sí, creo que puedes argumentar que hasta cierta edad el niño tiene algún tipo de derecho, reclamos sobre parte del patrimonio de los padres. Está bien, lo tendré en cuenta. Sí, hola, de hecho, también tengo una pregunta sobre el tema del aborto, así que todo el mundo parece dar por sentado de una forma u otra que, porque los puños tienen son protopersonas. Tienen el potencial de convertirse en una persona verdadera, una persona, es decir, alguien. Y si es un extraterrestre o un animal extraño o es un humano, con capacidad de razonamiento y por lo tanto es una entidad legal, sí, pero dice que este argumento fue presentado por primera vez, creo, por Rothbard, pero como fue una fundación. The philosophical foundation, what's the argument for this? Because it is clearly also true that the moment of conception, this potencial está ahí. Entonces, ¿por qué no dirías simplemente? Why wouldn't you simply say, bueno, todo el problema se acabó si decimos solo aquellas entidades que realmente son personas son entidades legales,
por lo que no incluyen a muy retrasados como It does not include very retarded, like so tantos que much no that pueden cannot razonar o reason, ancianos dementes que or realmente no tienen elderly that really have no capacidad de reasoning razonamiento, capacities. They are simplemente no se simply consideran not entidades considered legales y legal entities, and they no do tienen not have derechos. rights. Quiero decir, I mean, amo a mi abuela y también amo a mi I perro, love my grandmother and I love my dog as well. pero y no los voy a matar And I'm not simplemente going to porque me kill doy them cuenta de que because I realize that no son they are not legal entidades entities. legales. I still love them and I Todavía still los care amo for y them. todavía me preocupo por ellos, así que ¿por qué no decir eso? ¿Por qué? Eso me convierte en una mala persona. Por decir esto es el razonamiento más lógico. Creo que ya he hecho suficiente daño al defender el aborto. Hasta el noveno mes en lugar de ahora argumentar a favor del infanticidio. Amam, dejaré que alguien más haga eso, Am. Pero como tú y yo discutimos, bueno, hay un concepto llamado infanticidio y eso significa que algunas personas distinguen el homicidio de un bebé con el homicidio de un adulto funcional y creo que, en cierto sentido, la visión randiana y el tipo de visión racional hay algo en la idea de que los derechos son para adultos funcionales, humanos que son racionales y tienen que ser principalmente para ellos porque todos los demás dependen del cuidado de los demás, así que en cierto sentido no sé, quiero decir que tienen un estatus secundario. Es lo más cercano que encontré a una discusión interesante. De esto está en el libro de Lauren L. A. M. Musk, Los derechos de la persona en la comunidad moral. Es malo en algunas cosas, como sabemos. Hans ha criticado a Hans por ser anarquista, pero tiene una discusión interesante sobre por qué los miembros sanos de una sociedad casi por caridad atribuyen derechos a los miembros más marginales de la sociedad, como niños o personas muy enfermas o retrasadas o lo que sea, y él lo llama llevar a cuestas, se aprovechan de los derechos de la gente normal. No sé si eso funciona, pero creo que sí al menos podemos obtener los derechos. Quiero decir, una de las formas de Rothbard de verlo fue que dijo que el niño puede huir cuando puede decir quiero huir, pero eso implica que un niño mayor tiene algo de la facultad, tiene razón, así que creo que Rothbard en cierto sentido diría que un niño pequeño tiene derechos con seguridad cuando puede decir que no y puede decir quiero huir antes de eso. Creo que esta es un área en la que todos no están de acuerdo. Pero la ética argumentativa no se aplica a los ancianos dementes ni a los perros ni a los niños. Por eso Rothbard dijo, déjenlos solicitar sus derechos sobre los animales, así que eso es muy importante. Estamos aquí en una conferencia de Hans Hermann Haber, quien trajo la ética argumentativa a la filosofía. Junto con Frank también es divertido, pero y a mi y. No se aplica a alimentar a estos y a bebés muy pequeños. Sí. Quiero decir, esta pregunta, ¿cuándo se convierten en entidades legales? A mí la idea de esa parte es sí. Una vez que un niño puede escaparse de casa e ir a asociarse con otra familia o algo así, entonces cualquier obligación que usted tenga con sus hijos desaparece. Quiero decir, la mayoría de la gente probablemente diría que recupero a ese niño. Quiero decir, de nuevo, depende, por supuesto, sobre el niño, tal vez con algunos niños realmente digas, oye, esto, sal, pero quiero decir, estamos nuevamente en el punto en el que tengo que enfatizar nuevamente. Los libertarios tienen respuestas a muchas preguntas, pero no tenemos respuestas a todas las preguntas que surgen y luego el sentido común tiene que
venir en esto, solo tenemos que analizar cuál es la situación. También tenemos que reconocer que hay diferencias culturales, que no son necesariamente diferencias, que son importancia decisiva, pero las diferencias que deben reconocerse como existentes. Nuevamente, la posición que Stefan ha tomado y con la que estoy de acuerdo es que la jurisdicción sobre este tipo de asuntos en general debe ser ejercida por la mujer y la familia en el caso que Hido criaron a mujeres que constantemente abortan casi siempre y simplemente no les importa de nuevo. No estoy seguro de qué haríamos con personas así. Los excluiríamos. Pensaríamos que quiero decir, estas son personas extrañas, haríamos cualquier cosa, esfuerzo que podemos hacer para nunca darle ninguna donación o prestarle ningún apoyo a pero nuevamente, encarcelaríamos a la mujer por cuánto tiempo para siempre o simplemente le impondríamos una multa. Esas son preguntas que no tengo una respuesta patentada. No creo que G tenga una respuesta patentada. Para todas estas, plantea estas preguntas y trata de hacernos la vida difícil. Aquí. Pero tal vez lo haga. Juntos, cinturones de castidad de acero inoxidable. Sí. Pero tenemos que asegurarnos de que ella no tenga la llave del chasis civil. Es como si hubiera una Tony DeAssi, el pensador muy importante, dijo que las constituciones son instituciones como las que tienen la llave del cinturón así de valiosa. Las constituciones son, quiero decir, se supone que las constituciones nos protegen de cosas, pero si la interpretación de la Constitución la hacen nuevamente los tribunales constitucionales y demás, entonces, por supuesto, es como mujeres que tienen un cinturón de castidad, pero al mismo tiempo también tienen la clave para ello. Pero nuevamente, esa sería sin duda una solución razonable, que el Hido sugiere allí, pero nosotros, pero nuevamente, no es a partir de qué edad haríamos eso. Necesitan 3 y 4 abortos para hacerlo con un chas de cinturón. Uno ya es suficiente, y estoy seguro de que Nido podría estar ya a favor de solo una vez. Y la llave del cinturón de castidad se arroja al océano, sea lo que sea, algo así. Como ves, estas son preguntas interesantes y nosotros, los libertarios, sí, personas sensatas, pensamos en estos problemas, pero también somos modestos, no lo sabemos. G es menos modesto que yo, entonces ya sabes, él con un cinturón de castidad. Pensé que es realmente una buena sugerencia, solo en nuestros próximos escritos. Tal vez el próximo año tengamos a alguien hablando sobre la virtud de los cinturones de castidad. Casi me incliné a dejar esta discusión sobre golpear hasta la muerte a los no nacidos, ya que parece que hemos aplastado el tema, pero en un orden legal libertario tenemos que pensar en la implementación práctica y
El cumplimiento, de modo que quien tiene un derecho legítimo a ser el denunciante en este tipo de casos y luego, ¿quién va a pagar la vigilancia de la futura madre durante 18 años y 9 meses? Y sin construir un Estado policial, habrá control sobre los remedios caseros que inducen el aborto y cosas por el estilo. Entonces, podemos tener un poco más de discusión sobre los aspectos prácticos de la aplicación de la ley, como también quién paga por el cinturón de castidad, por ejemplo. Bueno, quiero decir, ¿quiénes tendrían reclamos más importantes? Por supuesto, serían los padres en particular, el padre, en ese momento, los miembros de la familia, los abuelos, podrían tener interés en tener un nieto. Aunque la hija no esté de acuerdo, por lo que los miembros de la familia son cercanos, extendidos, etc., serían personas naturales que tienen un reclamo, contra la voluntad del madre. Entonces, ¿qué haces al respecto? Bueno, quiero decir, por supuesto, tienes razón. Entonces crea la imposibilidad de que estemos entrando en un estado policial y, por lo tanto, todos somos muy reacios a ser específicos sobre esta cuestión. También debe serlo. La solución tiene sentido común y creo que un elemento muy importante en el camino hacia una solución es simplemente reforzar la necesidad económica de la familia y porque actualmente con el estado de bienestar es muy fácil para las ridículas señoritas y solo queremos para divertirnos mucho no tenemos responsabilidad por nosotros mismos por la descendencia y demás, simplemente tienen noches calientes y demás, luego quedan embarazadas y luego se deshacen de los bebés, etc. No harían esto sin una asistencia social. Estado porque no hay apoyo adecuado, por lo que tienen un incentivo muy fuerte para que la gente a su alrededor la cuide, en caso de que esté embarazada, en momentos de necesidad. Es por eso que la gente normalmente se casa. Quiero decir, ese es un paquete abierto de obligaciones que se tienen en un matrimonio es precisamente lo que está siendo desplazado más o menos por el estado de bienestar y en la medida en que podamos deshacernos del estado de bienestar, regresaría así que para mí esta es la solución. Quiero decir que podemos teorizar todo lo que queramos si a la gente le pagan por hacer cosas estúpidas y a veces cosas malas, tenemos una batalla cuesta arriba que no podemos ganar, sí, y para las personas interesadas en este tema, se escribió un libro por Victor Kiman es un escritor de ciencia ficción arriano liberal, se llama El cuchillo de Salomón. Y fue tal vez hace 30 años, pero se trata de un futuro donde hay algo llamado opción trans donde es médicamente posible sacar un feto joven, de la madre, así que no tendrías que suicidarte. ¿Quién sabe que eso podría suceder y podría hacer que todo esto sea académico? Pero me imagino que un futuro orden liberal humano, una sociedad racional, una sociedad libertaria valoraría la vida y los estigmas sociales sobre el sexo probablemente desaparecerían. Para que las mujeres no sintieran y habría mercados para la adopción de bebés y la maternidad subrogada, así que creo que la incidencia del aborto disminuiría mucho en cualquier tipo de sociedad humana racional, por lo que sería casi una no participación. Creo que sin embargo, en la mayoría de los casos todavía evitamos el tema en términos de si lo vamos a etiquetar como delito, quién será el denunciante y quién realmente hará la aplicación de la ley y quién pagará por esa aplicación. Los servicios que Hans en realidad abordaron directamente el tema. En su charla anterior ya era Rumania y a mí eso era parte de su punto es como quién es el demandante ahora. En teoría, se podría decir que no tomemos bebés, tomemos solo víctimas normales de niños similares, que son víctimas de negligencia, abuso y negligencia, ¿sabes? Se podría decir eso, si los niños son padres que abusan de sus hijos, entonces algunos miembros de la familia o algunos extraños podrían tener una agencia que rescataría al niño para que hablen en nombre del niño. Si llegas al punto en el que existe una presunción legal de que el niño ya no querría que estas personas fueran sus padres, entonces, en teoría, podrías argumentar que tienes estas agencias de rescate pro vida que demandan en nombre del niño y procesar a la madre por cometer un aborto, pero
Nuevamente con mi solución simplemente no tendrían ese derecho porque su jurisdicción no se extendería a la unidad familiar y creo que, obviamente es demasiado invasivo darle esto poder policial a terceros. Ellos, de nuevo, ¿cómo sabrían si estás usando remedios a base de hierbas si no fueras lo suficientemente cuidadoso? Entonces creo que eso es parte del problema y es parte de la razón por la que simplemente no debería ser parte de la comunidad legal, fuera de la familia, porque estas agencias de rechazo volverían a ser responsables de los delitos que cometen si juzgan mal el caso y este niño ha sido maltratado. Lo rescato y resulta que no hubo maltrato alguno, entonces tienes que tener a alguien que haga cumplir el veredicto contra estas agencias de rescate. Por eso creo que lo más práctico es que sí, es responsable de la madre, el padre, los abuelos y todo lo demás. Es un asunto familiar y tienen para aclarar lo que hacen. Estaba pensando en el término aborto, que creo que es muy desafortunado porque se trata de matar vidas humanas. Es mucho más fácil usar el término aborto en un debate público que decir que es realmente matar vidas humanas y se me ocurrió el otro día. Vi el número de abortos en Alemania, alrededor de 100.000 por año. Cada año mueren 100.000 vidas humanas. Es muy desafortunado. Cuando piensas en la demografía mundial, ves que el número de niños, el número de hijos por madre que genera esta tasa está disminuyendo bastante drásticamente. Se necesitan alrededor de 2,1 bebés por madre para mantener el nivel de población. Nos estamos acercando rápidamente a nivel mundial a esa cifra y hay predicciones de que tarde o temprano la tasa se igualará más bajo y ese es un camino hacia la extinción. Nunca ocurrió en la historia de la humanidad que la población mundial esté en realidad en un camino de extinción y creo que hablamos y Hans habló sobre el declive cultural y creo que es un problema tremendo y eso debería aconsejarnos ser muy cauteloso cuando se trata de discutir el aborto y qué hacer contra él, así que creo que en realidad es genial que el tema reciba tanta atención en nuestra sesión. Pero nuevamente lo que G dijo antes de que lo promovamos este tipo de cultura al tener estados de bienestar y todo esto. Apoyar a madres solteras con muchos hijos y todo eso. Pero en términos de lo que hacemos al respecto, simplemente no tienes respuesta, al igual que nosotros. No tenemos ninguna respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, creo que todos estamos de acuerdo aquí porque somos personas muy agradables. Amia, con ese comentario puedo decir que todos podemos estar de acuerdo en que deberíamos desaparecer ahora y seguir pensando en el cinturón de chas y cosas similares mientras tengamos algo. Bebidas y comida y por eso les agradezco a todos.